David por eso lo correteó toda su vida hasta que murió, de hecho. Pero el hijo de Saúl, que era Jonathan, se convirtió en el mejor amigo de David. Y se prometieron ambos cuidarse hasta las familias. Cuando muere Saúl en la guerra y Jonathan, su hijo, mueren en la guerra, David, el Espíritu Santo le trae a la conciencia de David el pacto que hizo con Jonathan. Y le dice: ¿quedó alguien de la familia a quien yo pueda bendecir? Siendo David ya el rey de una nación poderosa como era Israel. Y salió Mefiboset. ¿Quién crees que es Mefiboset? Es el Omar antes de Cristo. Y el rey te mandó llamar. De Lodebar. Lodebar es tu vida antes de Jesús. Es cuando vivías atascado en el pecado, atascado en un mundo oscuro, ¿no? ¿Y qué? El Señor te mandó llamar, ¿no? Y ahora dice: ya no vas a estar en Lodebar. Ahora, ropas del rey, en la mesa del rey, hablarás como rey, tendrás lo del rey. Y así fue, ¿sabes? Cuando ves la historia de Mefiboset, su vida fue otra después de que el rey lo mandó llamar. Y tiene que ver, ahora sí siéntense por favor, vamos a ir al mensaje. Tiene que ver con lo que hablamos. ¿Qué hablamos la clase pasada para los que se la perdieron? Que aparte se perdieron de los mejores tacos de la Ciudad de México, ¿no? Hoy regresamos a las tortitas, nada más para que no se me acostumbren a los tacos. Pero ¿qué hablamos la clase pasada? ¿Verdad? ¿Qué más se acuerdan? ¿Se acuerdan las estadísticas que dimos? Lo que pasa en un hogar sin un papá eran alarmantes, ¿no? O sea, 60% de los que están en la cárcel no tuvieron una figura paterna, 90% de los que tienen cualquier tipo de antecedente penal, un mal modelo de padre. Todo lo que pasa en la mente, en las emociones, en los hogares donde no hay un padre, ¿no? ¿Qué más se acuerdan? Tierra, la biológica, dices tú, porque tienes un padre en el cielo, ¿no? Hablamos de cómo, y dabas tu testimonio, viejo, muchas gracias, de cómo vemos, nos cuesta trabajo absorber la figura paterna de Dios a los que tuvieron una figura paterna en la tierra mala, ¿no? Un padre o ausente, o un padre que abusó, o un padre que fue pura disciplina y cero amor. Y entonces cuando te hablan de un papá que no ves, lo ves a través del cristal del papá que sí viste y que no te gustó. ¿Estás de acuerdo? Pero de lo que se trataba esta clase y esta es de instalar la paternidad de Dios en tu corazón. Vivimos con orfandad. Somos hijos de Dios y vivimos como huérfanos muchas veces. ¿Estás de acuerdo? Hablábamos del ejemplo del elefantito. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Se acuerdan del elefantito o no? Un elefantito que por no sé cuántos años estuvo amarrado, y cuando llegó la famosa sociedad de animales lo soltó. Bueno, daba vueltas, ¿no? Amarrado en una cadena, lo soltaron al elefantito. ¿Y qué siguió haciendo el elefantito? Dando vueltas, ¿no? Y eso es cuando la orfandad se instala en el corazón del hombre. Es súper conveniente para el enemigo, porque aunque tengas papá y no te la creas, estás igual que antes. O sea, no hay diferencia, pues. Es como una herencia, ¿no? Imagínate que tú no sabes que te dejaron $1,000,000, no te enteras. Es lo mismo que no tenerlos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo vas a ir a cobrarlos si no sabes? Entonces, el que tengas una herencia no necesariamente significa que la vas a vivir. ¿Qué necesitas? Conocer la herencia. Aunque tengas papá en el cielo que te ampara, te protege y te ama, si no lo sabes, es lo mismo que si no lo tuvieras. Porque aunque te vayas al cielo, en la tierra seguirás el mismo infierno. ¿Estás de acuerdo? Antes de ir a la historia que quiero ir hoy, que vamos a ejemplificar cómo se ve
la orfandad en una historia real, una historia bíblica. ¿Les parece o no? ¿Comieron o no? Que los veo medio sueño. ¿Qué traemos? ¿Está todo bien? ¿Hay algo que no sepa o qué? Acompáñenme, Santiago 1:17. ¿Quién me ayuda? Si me ayudan por ahí con el... ¿Traemos el otro micrófono? Acá está. Te lo paso, compadre. Equipo de audio, si anda por ahí. Este micrófono sí funciona, ¿va? Sí. Santiago 1:17. ¿Quién me ayuda con esa? Acuérdense que aquí traemos Biblia, sobre todo los que llevan tiempo. Los nuevos no pasa nada, pero aquí todos leemos, todos participamos. Santiago 1:17. Es más, desde el 16. Esteban, gracias, viejo. Desde el 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hasta ahí. Gracias, Esteban. Dice, amados míos, hermanos míos, como está hablando el apóstol Santiago, ¿no? Le dice, no erréis. ¿Qué significa no erréis? ¿Qué creen? No te equivoques, ¿no? O sea, en mexicano diríamos, compadre, no te equivoques. ¿No? No te equivoques. Y fíjate lo que sigue. Toda buena dádiva. ¿Dice toda o me lo estoy inventando yo? O algunas. Toda. Grábate esa palabra, por favor, porque vas a empezar a descubrir el corazón de tu papá. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Tanto la dádiva como el don no te los mereces. Por eso se llama dádiva y por eso se llama don. La dádiva y el don no te los ganaste por orar diario, o por serle fiel a tu esposa, o por ser responsable en tu chamba. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del ¿qué dice? ¿Del padre o dice del tío? ¿Del amigo? ¿De qué dice? Del padre. ¿Cuántas veces le hemos atribuido a Dios cosas que no mandó Él? Todos nos enfermamos. Dios me mandó esto para probar mi fe. Y regrésate a Santiago 1:17. ¿La enfermedad es una buena dádiva? ¿Te parece como un don perfecto? ¿Te sacaron de la chamba? Digo, a menos que hubiera un propósito divino atrás, que puede suceder, ¿no? Pero la mayoría de las veces. O andamos sin lana y es una prueba, un ataque del enemigo y Dios me está probando. Dios no te está probando. No conocemos el corazón del papá, de nuestro papá. Esa es la verdad. Por no tener relación con él diaria, comunión. ¿Cómo tenemos comunión con nuestro papá? Los que tuvieron una figura paterna, digamos, de moderada buena, levanten la mano. De moderada buena, no se pongan exigentes, ¿no? De moderada buena, ¿no? O sea, un cuate que, digamos, no te pegaba, no te insultaba, digamos que habías como la mitad del grupo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te relacionas con tu papá? ¿Con miradas? Así de... ¿Cómo te relacionas con tu papá? Lógica, ¿cómo? Le hablas, te contesta. Le hablas, te contesta. Para que tú le hables tienes que estar ¿dónde? ¿Desde tu cuarto y él en su cuarto? ¿O cómo? Al ladito de él, ¿no? Hablas, contesta, hablas, cercanía, intimidad, en distintos niveles, ¿no? No conocemos a nuestro papá porque no tenemos intimidad con él. ¿Me explico? Vivimos de la revelación de otro, de lo que alguien más te dijo, no de tu experiencia personal. Yo espero hoy que el Espíritu Santo te ponga las ganas de ya conocer a tu papá, pero tú directo, habla con él, deja que te conteste y vas a conocer su corazón y esta palabra se va a revelar a ti
de una forma tan maravillosa que cada vez que te pase algo en tu vida sabrás si viene del Padre o no viene del Padre. ¿Viene del Padre? Fíjate bien, toda buena dádiva, o sea que todo lo bueno que hay en tu vida, todo, ¿quién te lo mandó? Punto. ¿Estás respirando aquí? Buena dádiva. ¿Estás sano hoy? Buena dádiva. ¿Tienes chamba? Buena dádiva. ¿Tienes tu familia contigo? Buena dádiva. Todos los días te das cuenta la buena dádiva de Dios. Ese es un papá. Pero ¿cuántas veces hemos tenido este concepto? Lo hablamos la clase pasada del papá enojado. Dios está enojado conmigo. ¿Alguien ha creído eso o soy el único? Que Dios está enojado contigo. Varios, ¿no? Por lo que hicimos, por lo que viste, por lo que dijiste, por lo que hiciste, y crees que tu papá está enojado. Ahora yo te pregunto, ¿un papá castiga o no castiga? ¿Sí, verdad? Es su deber, de hecho, ¿no? A veces confundimos que como Dios es bueno y bondadoso, no nos va a castigar. Ahora, el castigo de Dios no es el castigo del Dios que nos enseñaron en la religión. ¿Cómo es el castigo que nos enseñaron en la religión? No oraste, y con razón chocaste. No oraste en la mañana, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, como no oraste y chocaste, pues lo lógico en nuestra sabiduría humana es: se me olvidó orar, entonces si no oro me chocan, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No diezmé, por eso me corrieron de la chamba, ¿no? O sea, un Dios, tenemos un Dios una imagen tan tergiversada de Dios como papá, que crees que está esperando que te equivoques para aventarte el rayo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y lo primero que viene a la cabeza de la religión es el juicio de Dios en mi vida, ¿no? El COVID es un juicio de Dios sobre la tierra. Dices tú, compadre, si Dios aventara un juicio sobre la tierra, se desaparece la tierra. O sea, créeme que no necesita un virus el Señor, ¿me explico? Dios es bueno. No castiga entonces, sí castiga, pero castiga como castigaría un papá bueno, no un papá malo. Levanten la mano los que dijeron que tuvieron un papá de moderado a bueno, otra vez. ¿Cómo castigaba a tu papá? Un ejemplo, dos, si me pueden decir. Cuando te castigaba tu papá, ¿cómo te castigaba? Esteban, ¿cómo te acuerdas tú? ¿Algún castiguito ahí que te acuerdes? No te dejaba salir, ¿no? Un día. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Otro ejemplo. Acuérdate, tu papá, ¿cómo te castigaba tu papá? No te dejaba ir a jugar porque no hiciste caso. No te deja usar el coche. No sales. ¿Qué más? No te deja ver la tele. No te compra lo que querías. No te dejaba salir con esos amigos. ¿Y por qué creemos que Dios es diferente? Fíjate cómo tenemos doble discurso. Dios es bueno, pero la enfermedad me la mandó Él. Dios es bueno. Si Dios no castiga así, ¿cómo castiga Dios a sus hijos? Los castiga porque los ama. Si Dios no nos castigara, significa que te deja ir a la intemperie, ¿no? Pero ¿cómo te castiga Dios? Te quita la persona incorrecta, te cierra una puerta que no te conviene, no te deja ir para allá, te pone estorbo para que no pases por ahí. Ese es el castigo de Dios. Pero repito, tenemos pintado otro papá en la cabeza, completamente manchado por los papás biológicos, ¿no? Dios te ama, es tu papá. No está enojado contigo, está esperando que vayas y que te arrepientas para poder sanarte, para poder liberarte. Y quiero ir a una historia en particular este día. Solo quiero dejarte algo rápido. Jesús, nuestro Señor, solo en Mateo 6 repite al menos 7 veces la palabra Padre. En Mateo 1, en Mateo 6:1, en Mateo 6:4, Mateo 6:6, Mateo 6:8, Mateo 6:9, Mateo 6:18, Mateo 6. Jesús cuando hablaba, ¿te das cuenta que nunca dijo Jehová? ¿No te parece interesante que Jesús nunca dijo Jehová? De hecho, Jesús siempre dijo papá. Solo en la cruz, cuando le cayó el pecado del mundo. Imagínate recibir la ira de Dios
por todo el pecado, desde Adán hasta el último compadre que va a vivir en esta tierra. Junta todo ese pecado, o ahora junta toda la ira que a Dios le da a ese pecado y ahora aviéntalo sobre una sola persona. Eso le cayó a Jesús en la cruz. Y es cuando voltea y dice: Señor, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? ¿No? Todas las veces que Jesús oró o hablaba de Dios, hablaba de su papá. Y la otra vez me decía una persona, con mucho respeto, lo digo, por eso no digo su nombre, nada, me decía: no, es que tú a Dios le tienes que decir Jehová, o Yahweh, o Yeshua Hamashiach, o como quieras. Digo: espérate, compadre, es mi papá. ¿Está mal que le diga Jehová? No. ¿Está mal que le diga Yahweh? No. Pero se les decía la otra vez, como si mi hijo Aarón me dijera: Omar, oye, señor Omar, ¿puedo agarrar 1 litro de leche? Señor Omar, ¿puedo agarrar cereal? Qué raro se siente eso, ¿no? ¿Quién es papá aquí? ¿Alguno de ustedes, sus papás, sus hijos les hablan así? Y si sí, cámbiale, compadre. ¿Por qué no? Porque si tu hijo te dice por tu nombre, ¿se acuerdan nuestros papás? Nuestros papás a nuestros abuelos les decían de usted. Qué triste, hermano. Qué triste relación. Jesús le decía papá. Y cuando te hablaba de él, decía mi papá, tu papá. A la mujer que se le acercó recién resucitado le dijo: no me toques porque no he oído a mi padre que es tu padre. Qué revelación. Jesús no tenía duda de que tenía un padre y que lo amaba y que lo cuidaba. Quiero ir a una historia que habla perfectamente acerca de la paternidad. Y es la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Quién se acuerda de esa? ¿Alguien ha leído de esa parábola? Levanta la mano. La mitad. Entonces, los que ya lo oyeron, pásense por favor allá a las tortas. Los que no la han oído, quédense aquí conmigo. No, todos los días aprendemos algo. Y te vas a ver el mensaje atrás de esa. Probablemente nunca te ha sido revelado el mensaje de paternidad que hay adentro de esa parábola. Porque esa parábola la hemos escuchado muchas veces para hablar del arrepentimiento, del perdón, pero no desde la vista por la que creo que Dios la hizo, que es la paternidad de Dios. O sea, es como una forma en la que Dios con una historia te quiso decir: te voy a explicar cómo soy como papá. Déjame te explico. Vamos a ir juntos, ¿les parece? Lucas 15. Acompáñame, Lucas 15. ¿Dudas, preguntas? Adelante, aquí. Ya saben que aquí es interactivo el asunto, ¿no? Es muy interesante que Lucas 15, fíjate qué interesante, Lucas 15 habla de puras cosas que se perdieron. La primera historia, la que está en el 1, es la parábola de la oveja perdida. ¿Quién crees que es la oveja perdida? ¿Y qué dice la parábola que hace? Que deja a todas las que están ahí por ir a buscar la que se le perdió. ¿Quién hace eso sino un papá? ¿Tú no irías a buscar a tu hijo? ¿No has visto a los papás que tienen hijos en la cárcel? Que van diario a dejarles de comer. Cada vez que les dan chance, van ahí a verlo. ¿Quién crees que es la oveja perdida? Ahora te vas a la segunda historia, habla de la moneda perdida. ¿Quién crees que es la moneda perdida? Dice que esa mujer levanta la casa completa hasta que encuentra. O sea, no hace otra cosa Dios hasta que te rescata. Y cierra con broche de oro con la historia del hijo pródigo. Así que vámonos, acompáñame ahí. Fíjate muy bien. Verso 11, no vamos a ir despacito, ¿les parece? ¿Alguien trae prisa? Qué bueno, porque esta va a durar un rato, familia. Así que Lucas 15, 11. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, también dijo, aquí Jesús hablando. Esta historia la platicó Jesús, nuestro Señor. Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Es bien interesante ver que Dios siempre pone ejemplo de 2. No 3, no 4, siempre son 2. ¿Cuántos ladrones había al lado de Jesús? Los 2 eran ladrones. Nada más que un ladrón se arrepintió y el otro no. ¿Cuántos traidores tuvo Jesús? 2, Judas y Pedro. Uno se arrepintió, el otro no.
¿De cuántas personas hablan prácticamente todos los proverbios? De dos, el necio y el sabio. ¿Te das cuenta? Siempre son dos. Pareciera que Dios divide la humanidad en dos: el necio, el sabio, el que cree, el que no cree. O sea, no hay áreas grises, no hay tres, no hay cuatro segmentos, hay dos: los que lo siguen y los que no lo siguen. Y fíjate qué interesante esto. Aquí también había dos hijos. Si está hablando de hijos y de un padre, vamos a transportarlo a tu vida y la mía. Está hablando de dos personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, y por eso Dios es su papá. Entonces estamos hablando de cristianos. Esta parábola no está explicando la relación de un Dios con su creación, sino está explicándose Jesús mismo cómo es Él como papá con sus dos tipos de hijos. Y ahorita vamos a descubrir el tipo de hijos que son. Dice en el verso 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, ¿cómo le llamó? O le dijo Jehová, Diosito, Padre. O sea, revelación de que tenía un papá, check, ¿no? Padre, dame. Segunda revelación de que tenía un papá, le pidió. No le queremos pedir a Dios porque no tenemos revelación de Dios como papá. No, yo no voy a pedir eso porque soy muy materialista. No, espérate, deja que Él te diga que no. La otra vez me preguntaron: ¿y cómo sé que una oración es necia? ¿Cómo sé si para hacerla o no hacerla? Le digo: muy fácil, hazla. Si no te la dan, era necia, ¿no? Si sí te la dan, era sabia, pero no dejes de hacerla. Yo prefiero que mi hijo o mi hija me digan, me lo pidan, y yo les diga que no. Pero la revelación tan fallida que tenemos de Dios como papá, nosotros hacemos el filtro, ¿no? Este chavo no, era el menor y dijo: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, este chavo no estaba pidiendo la parte de los bienes que él trabajó. ¿Me entiendes? Este chavo dice: la que me corresponde por ser hijo, no más. Qué revelación del chavito este. O sea, este cuate sí entendía que ese era su papá y que su papá tenía mucho y que su papá le iba a dar en algún momento lo que le corresponde por ser hijo nada más. El chamaco este ni lo trabajó. Y ahorita vamos a ver del carácter de este hijo menor. Era el menos indicado para pedir la herencia. Pero fíjate que si su papá era generoso o no, fíjate lo que hizo después, dice: y le repartió los bienes. Punto, se acabó el versículo. Y dice, nada más díganme una cosa, y dice: y le repartió los bienes o les repartió los bienes. O sea, ¿a quiénes? A los dos. ¿El otro lo pidió? Fíjate, vamos a empezar a conocer cómo se ve la orfandad y cómo se ve el que tiene la revelación del Padre. Fíjate cómo se empieza a matizar los dos hijos. El primero pidió y se le dio. El otro ni pidió. Le cayó porque Dios es justo, porque si le iba a dar a uno, le tenía que dar a los dos. ¿Estás de acuerdo? Dios le repartió su herencia a los dos. Ahora acompáñame. Dice, verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. No muchos días, ¿a qué te suena eso? ¿10 años? ¿A qué te suena no muchos días? Más o menos, ¿qué le echas? No muchos días, dice el Espíritu Santo. Probablemente menos de un mes, ¿no? No muchos días me suena como a 2 semanas. O sea, el chavo ya la tenía planeada. El papá lo sabía. ¿Por qué no le negó la herencia si ya sabía que el chamaco ya la tenía planeada? Era irse, separarse de él. O sea, el plan del hijo era separarse del papá para que no le viera, según él, cómo se iba a gastar ese dinero.
Sin embargo, el papá se lo dio. ¿Por qué? Porque era su derecho como hijo pedir la herencia. Y el padre tiene buen corazón, se la dio. El compadre se fue lejos a una provincia apartada. O sea, que si eso fuera México, ¿qué te gusta que fuera provincia apartada? ¿Mérida o Tijuana, por ahí? ¿A Reynosa? ¿No? O sea, se fue lo más lejos que pudo. Porque no creo que el Espíritu Santo ponga palabras de relleno. Si dice provincia apartada es porque el cuate se fue lo más lejos que le dieron las piernas, ¿no? O el camello hasta donde llegó, ¿no? Y se fue, y fíjate lo que dice ahí en el mismo verso 13, ahí desperdició. No dice los bienes del papá, sus bienes, los bienes de él, porque le correspondían, viviendo perdidamente. Fíjate el chavo todo lo desperdició. Verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. No sé si te acuerdas, pero los judíos no podían acercarse siquiera a los cerdos. Era un animal inmundo. Fíjate hasta dónde era la necedad de este chavo, que con tal de no irse de ahí, se fue a apacentar cerdos, en vez de ser pastor de ovejas, de corderos, de vaca, de cerdos. Y luego dice, verso 15, 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea que esto en mexicano sería tocó fondo. No sé si a ti te ha pasado, ¿no? O sea, ya para que un judío, un hebreo, ya deja tú el cerdo, ya el cerdo, ya para él era puro, ¿no? Quería comerse la comida de los cerdos. Ya eso es cuando tocas fondo, ¿estás de acuerdo? O sea, ya no puedes, ya más para abajo no hay. Ya estaba en lo peor, o sea, el cuate, imagínate, ya ni asco le daban los cerdos, ya estaba al lado de ellos ahí queriéndole robar algarrobas para meterse a la panza. ¿Todo por qué? Porque se alejó de su padre. Y fíjate lo que dice el verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mí? Entonces fíjate, con toda la necedad de este chavo, hay una cosa que no se le olvidaba. ¿Qué era? Mi papá, es mi papá, yo soy su hijo. Podrás decirme lo que quieras de este chavo, pero en el corazón de este chavo lo que no había era orfandad. O sea, él hizo lo que quiso con su vida, pero él nunca se le olvidó de dónde viene, quién era él y que él era hijo de su padre, ¿no? Y su padre no se olvidaba de él. Fíjate lo que dice, ¿cuántos jornaleros están en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Que eso habla del corazón de su papá. Quiere decir que su papá a sus jornaleros los trataba muy bien. Fíjate cómo se va pintando el corazón de Dios. Hasta sus jornaleros los tenían abundancia de pan, dice. Y dice, verso 18, me levantaré e iré a mi padre. Eso es una decisión. ¿Estás de acuerdo? El chavo decidió, no sintió, decidió, ¿sabes qué? Se acabó esto. Me paro y voy, y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre. Fíjate todas las veces que repite Padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El chavo que tenía la revelación del Padre, tenía la humildad para decir, yo sé que no me lo merezco. Más, si no me quieres tratar otra vez como hijo, va, lo acepto por lo que te hice, Padre. Pero repitió Padre como 3, 4 veces y dice el 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo, ¿a quién? ¿Le dijo a quién? A los siervos. No le dijo al hijo, o sea, el hijo llegó
el papá ya estaba afuera. Quiero que esto te vaya explicando cómo es tu papá en el cielo. Si tú te alejaste de Dios, o si tú no has querido realmente tener una relación con Dios, Él no está allá en el tercer cielo en su trono esperando que tú te le acerques. Él está ahí afuerita de ti, viéndote, esperándote el día, el momento, el segundo que le dejes entrar para perdonarte. Este papá no le respondió al hijo. ¿Viste lo que el hijo le dijo? ¿Qué le dijo el hijo? Papá, pequé contra ti, no me merezco nada. Y el papá, en vez de contestarle al hijo, ¿qué le hubiéramos contestado tú y yo si fuera nuestro hijo? La verdad, los que somos papás, ¿qué le hubieras dicho a tu hijo? Ahora sí, ¿verdad? Pero bien que te fuiste, ¿verdad? ¿Qué hubieras dicho, la verdad? Primero hubieras, a lo mejor yo, conociéndome como soy, lo hubiera recibido primero, veo que esté todo bien, y donde esté todo bien, hijo. O sea, si veo que el chavo no está herido, le está completo, no, ahí sí lo hubiera agarrado y le he dicho, te dije cuántas veces te he dicho que no, ¿no? Este Padre tuyo, te estoy hablando a ti, a cada uno de ustedes, y necesito que el Espíritu Santo te lo explique. Este papá tuyo no le contestó a él, ni le peló la barrabasada que dijo. Era tanta la culpa en el chavo que la orfandad le empezó a encontrar espacio ahí, ¿me explico? Porque el mismo chavo que estaba claro de que él era su papá, por la culpa y la indignación empezó a decir, mira, ni me trates como hijo. Bueno, es tan absurdo para Dios que le digas eso, que ni se molestó en contestarle al chavo. Voltea con los siervos y ¿qué les dijo? Fíjate lo que les dice. Voltea con los siervos y les dice, saca el mejor vestido y vístenle. ¿Sabes qué significa el vestido? ¿Sabes qué diferenciaba al hijo de los siervos? El vestido. Este es hijo, este es siervo. El vestido es la identidad. Y es como si tu padre, cuando tú y yo estamos ahí con las algarrobas y llegamos con él, lo primero que te regresa es tu identidad de hijo. Quítenle esto y me le ponen el mejor vestido. Luego fíjate lo segundo que le dice, y calzados sus pies, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, man. Ese es el corazón de tu papá. Ni escuchó lo que le dijo. Dijo, no me has entendido lo que es ser yo tu papá. Te amo tanto, la sangre de mi hijo cubre todos tus pecados y te arrepientes. ¿Qué es lo primero que hizo el chavo? ¿Cuándo se arrepintió el chavo? En la línea del tiempo de lo que te acabo de platicar, dime, ¿cuándo se arrepintió el chavo? ¿Cuándo? ¿Verdad? O sea, para cuando llegó con el papá a decirle lo que le dijo, Dios ya había visto su corazón, que ya se había arrepentido días antes. Ya no había nada que decir. ¿Te das cuenta que la sangre de Jesús sí limpia tus pecados, los borra para siempre? Miren, yo me doy cuenta de lo defectuoso que soy todavía, porque yo le digo a mi esposa que le perdoné algo y se lo sigo reclamando, igual ella a mí, ¿no? Ya la perdoné, mi amor, pero a la primera que pasa algo parecido a eso, otra vez, ¿ya viste? Y ella igual conmigo, porque nosotros no sabemos perdonar, esa es la verdad, me explico. Jesús con su sangre no tapa tus pecados, los borra. O sea que si yo pequé hoy, por ejemplo, vi algo incorrecto, you know what I mean, ¿no? ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo, no? Si viste lo que no tenías que haber visto en Facebook, en Instagram, en Google, te pones a cuentas con el Señor, te arrepientes. Al otro día te sientes mal porque el enemigo te sigue culpando. Llegas con Jesús y le dices, Señor,
No me siento como que me perdonaste, perdóname otra vez, Señor, ¿no? ¿Sabes qué contesta el padre? No sé de qué me estás hablando. Yo ya lo borré. Por eso cuando este chavo, desde las algarrobas, se arrepintió, para cuando llega con el papá no tenía nada que hablar de eso. Ya está perdonado. Ese es tu papá. ¿Y cuántas veces vives con la imagen de que tu papá está enojado contigo? Por eso dice la palabra que el arrepentimiento trae perdón, o sea, borra todo. Y dice, hagamos una fiesta, dice, porque mi hijo estaba muerto, ha revivido, estaba perdido y ahora fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces hasta aquí, chulada, ¿no? O sea, aquí te puedes ver a ti mismo cuando tienes la revelación de Dios como papá. Ahora fíjate cómo se ve tu vida cuando tienes orfandad en el corazón. ¿Cuántos hijos eran? ¿Se acuerdan? 2. A los 2 se les repartió la herencia, ¿no? ¿Qué hizo uno con ella? O sea, todo lo que podía hacer mal lo hizo mal. Pues su papá lo perdonó porque él se arrepintió. ¿Qué necesitas? Arrepentirte. Decidir arrepentirte para que tú verdaderamente conozcas el corazón del Padre, cómo Él borra las cosas. Ahora vamos a ver el segundo chavo. Sí. Adelante. Cuando dice que revive, o sea, cuando revive Él, es el volver a nacer espiritual, ¿no? O sea, yo siento que es esa parte que menciona aquí. Gracias, Dieter. Completamente. Mira, yo creo que cuando Dios habla de vida, es que de ese lugar se salió la muerte. ¿Estás de acuerdo? No existe la vida y la muerte en el mismo lugar. ¿Estás de acuerdo? No hay nada en medio. O algo tiene vida o algo está muerto. No hay nada en medio. Donde se haya metido el pecado, hay muerte en tu vida. ¿La enfermedad qué es? ¿Cuál crees que es el fin de la enfermedad? ¿Nada más hacerte sufrir? ¿Sabes cuál es el fin de la enfermedad? Matarte. Desde la más pequeña gripa hasta el cáncer más. Todas las jugadas de Satanás son para matarte. ¿A quién le gusta el fútbol americano aquí? A varios. Yo no soy muy experto, así que corríjame si lo que voy a decir es equivocado. Pero un primo mío que está obsesionado con fútbol americano y conoce bastante me dijo lo siguiente. Aparte que él jugó, toda su vida jugó fútbol americano. Él me dijo que todas las jugadas del playbook, del coach, todas las jugadas son para anotar. No hay jugadas para 3 yardas. Lo que mi primo me decía es, si todos hicieran lo que tendrían que hacer, todas las jugadas fueran touchdown. No hay ninguna jugada para no anotar. Ninguna. Todas las jugadas de Satanás son para matarte. ¿Sabías eso? A Satanás lo que le trae placer es matarte. Matar tus sueños, tu alma, matar tu mente, matar tu matrimonio. Eso es lo que le trae placer a él. ¿Me explico? Y lo que le trae placer a Dios es traerte vida en abundancia. ¿Me explico? Donde haya muerte, la intención es matarte. La enfermedad es el inicio de la muerte de tu cuerpo. O sea, si tú te enfermaste, es una forma de empezar a morirte la enfermedad. Y Dios, por su gracia y su amor, mandó la sangre en la cruz para sanarte, mandó médicos, medicinas, ¿estás de acuerdo? Anticuerpos, te puso anticuerpos en tu cuerpo para ir en contra de eso, ¿no? Entonces, a tu comentario, mi estimado, efectivamente, o sea, va incluso más allá del tema del renacer, porque acuérdate que aquí están hablando de 2 hijos, gente que ya son hijos. O sea, son gente que ya aceptaron al Señor, son 2 cristianos que ya conocen a Jesús, ya le entregaron su vida. Nada más que uno, el primero que hablamos, ya conoció a Jesús como papá. El primero del que acabamos de hablar ya conoce a Dios como Padre. Con todo y eso se fue a tirar todo, pero regresó. Y regresó a hablar con su papá. ¿Con quién regresó? ¿Por qué no fue con su mamá? No hubiéramos hecho eso tú y yo, la verdad. ¿Ah? Lo más normal es que uno diga, voy a ir con mi jefa, le voy a decir que no he comido, que estuve con los cerdos comiendo, y estoy seguro que mi mamá convence a mi papá. ¿Ah?
¿Qué hizo este chamaco? Este chamaco puede hacer lo que tú quieras, pero orfandad no estaba en su corazón. Y fíjate que siempre hablamos mal de este chavo, ¿no? O sea, en esta parábola siempre le tiras al chavo este. Ahora fíjate el otro. ¿Quieres conocer al otro? Ahí te va el huérfano de verdad. Este sí está huérfano. El que se quedó, ese es el huérfano. Fíjate lo que dice. Su hijo mayor estaba en el campo. ¿Qué estaba haciendo? Chambeando con su papá. Estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Y a quién le llamó? ¿Por qué no fue con su papá? O sea, el que se equivocó, ¿a quién fue a decirle perdón? Y este que no hizo nada, ¿por qué no fue con el papá? Le llamó a los... O sea, él se sentía como ellos, pues, ¿no? Aún se sentía como ellos, huérfano. No se atrevió a irle a decir al papá seguramente. Dijo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No te hace raro eso? Alguien que tiene afirmado a su padre en el corazón no hubiera llegado con el papá y decirle, papá, segundo, ¿qué onda esto? No, fue con los siervos. O sea, él se sentía ahí, con su liga. ¿Me explico? Es el hijo del mismo padre, se le dio la misma herencia, nada más que este se portaba bien. Era el hijo by the book, el religioso. El que no ve a Dios como su papá, pero aquí está todos los domingos, no falla la oración, no, me explico, pero huérfano. ¿Cuánta gente aquí sentada ahorita junto con... Estamos huérfanos hoy. No hemos conocido a Dios como papá y creemos que sí, pero tu familia alrededor de ti es notorio que no conoces a Dios como papá. A ti y a mí nos pasa. ¿Por qué? Porque nos ven muertos de miedo, porque nos ven todos desamparados, todos desorientados. A la primera cosa que nos pasa andamos como locos, ¿no? No sabemos qué hacer. Y todo el mundo nos ve y dice, no, este se ve que no tiene papá. Porque solo te pondrías así si andas solo, ¿no? Por la vida. ¿Estás de acuerdo? Fíjate, este chavo llega y le dice a los siervos, le dice, oye, ¿qué onda aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Yo te pregunto, ¿este papá será mal papá que le festejó al hijo? Yo te pregunto, ¿qué le estaba festejando este papá al hijo menor? ¿Qué dice? Que se arrepintió y que regresó. Bueno y sano, como lo dice la Biblia. Dice que lo vio entero, sano y arrepentido. Dijo, no hay nada más que decir. Lo otro yo ya lo perdoné porque él ya se arrepintió. Lo borró. Y fíjate la respuesta del hermano mayor. Entonces, y no quería, se enojó y no quería entrar a la fiesta. ¿Cobraban en la fiesta? ¿Había cover? Ibas a comer gratis. Tu hermano regresó. El papá perdonó, pero el hermano no. Eso, mis queridos hermanos, se llama orfandad. Como se nota, no perdonas, juzgas por las obras. Dios juzga por el corazón. Así se ve la orfandad. Así se ve la orfandad en la iglesia. Porque aquí estamos hablando de hijos, o sea, de cristianos, de gente que ya conoció a Dios y le entregó su vida. Aquí hay dos tipos de cristianos de los que estamos hablando, dos tipos de hijos, el que se sabe hijo y el que no. Y fíjate lo que dice. Entonces no quiso entrar, ¿no? Pero ve el papá. Salió por tanto su padre y le rogaba. O sea, ese verbo
no sé si lo podemos dimensionar. ¿Quién le rogaba a quién? En esta historia, ¿quién es el papá? ¿Y quién es el hijo ese? Tú y yo. ¿Te imaginas a Dios rogándote? ¿Te imaginas a Dios rogándote? Diciéndote, entra, esto también es para ti. Y fíjate lo que pasa con la orfandad. ¿Qué respondió él? He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Sabes cuál es uno de los típicos síntomas del huérfano? Se cree muy bueno. Nunca te he desobedecido. ¿Tú le crees? ¿Hay alguien que nunca haya desobedecido a excepción de Jesús? ¿Habrá alguien? ¿Qué hace el huérfano? Como siente que ese papá no lo ama, inventa, dice mentiras, quiere manipular al papá a través de la autolástima. Dieter. Yo nunca te desobedecí, que aparte es mentira, ¿no? O sea, nunca habló de arrepentimiento. Oye, padre, pues yo siempre me he arrepentido también, ¿no? O sea, yo nunca he fallado. Fíjate cómo se ve el huérfano. Yo te pregunto, ¿en las iglesias hay mucha gente religiosa? Los que llevamos tiempo en esto, te puedo contestar que sí. Lo cual es un indicativo de que está lleno de huérfanos, lleno de orfandad. Y fíjate lo que dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa es la manipulación, la autolástima, la víctima. El huérfano se nota así cuando no conoce a su papá, se victimiza. Yo nunca, ¿no? Perdón. Un cabrito, pero ya le había repartido su herencia. Imagínate, viejo. ¿Sabes qué significa el cabrito desde mi punto de vista? Nunca me has aplaudido, papá. El huérfano está esperando que le aplauda a su papá. Está esperando, adicto al reconocimiento, adicto al aplauso, adicto a que le reconozcan. Yo era así. Creo que no puedo decir que ya no soy así, más bien Dios me ha estado quitando eso en mi vida. ¿Me explico? Quitarme la adicción a la aprobación. Es un síntoma de orfandad. El que sabe que Dios es su papá no necesita que nadie le aplauda. No hace las cosas para que le aplaudan. Lo hace porque ama a su papá. Viejo, dime. Bueno, ahí entra también ahí entra también lo que es la envidia hacia Claro. los hermanos. Claro. El enojo, envidia, resentimiento. Imagínate que por fin le creemos a Dios que es así de bueno como lo dice la Biblia. Y sabes que un padre bueno es justo. ¿Tendrías envidia tú? No, porque Dios llenó todos tus espacios. Entonces no hay espacio a la comparación, no hay espacio a la competencia, porque está lleno. La orfandad, un síntoma de orfandad es cuando te andas comparando toda la vida. La envidia, huérfandad. ¿Te das cuenta cómo el espíritu de orfandad se mete por todas partes? Porque Satanás no quiere que veas a Dios como papá. Ya, mijo, ya creyó en Dios, bueno, ya, hasta ahí. Está bien, como Dios, pues, como creador, pero no como papá, porque si este cuate se la cree, ya perdimos. Porque donde Moisés se levante como hijo y hable como hijo y camine como hijo, no tenemos ya nada que hacer con este cuate. Pero mientras a Moisés o a Omar o a quien sea o a Jerry lo pueda tener, ya se va a ir al cielo, pero le puedo amargar la vida en la tierra y lo puedo mantener huérfano, me basta con eso. Su alma ya no la tengo, pero puedo a través de él destrozarle la vida a mucha gente. ¿Me explico? La orfandad es el peor cáncer espiritual que puede tener un hijo, porque no se da cuenta. Es como la presión arterial, ¿no? Que dicen que es ¿cómo le llaman? El enemigo silencioso. No, dice,
El que lo trae ni sabe que la trae, lleva 20 años con la presión arriba y ni sabe que la tiene, porque en la mayoría de los casos no se siente. Igual la orfandad, no se siente. Entonces a lo mejor hoy el Espíritu Santo te va a abrir los ojos que llevas 15 años de cristiano huérfano, y entonces lo mejor de tu vida va a empezar hoy, después de esta revelación. ¿No? Fíjate esto. Dios le rogaba, el papá le rogaba al hijo, fíjate la humildad del padre, rogándole al hijo. El papá que tú y yo conocimos en la tierra no nos hubiera rogado. ¿Estás de acuerdo? Lo más probable es que tu papá físico no te hubiera rogado. Tú hubieras dicho, ¿no entras? Fíjate envidioso sácate, vámonos para afuera, ¿no? Más ahora ni le den de cenar al chamaco, ¿no? ¿No? El padre no, le rogaba que entrara. Para cerrar dice, fíjate lo que le respondió el papá, para que veas el corazón de tu papá. He aquí, verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Fíjate lo que le contesta papá en el verso 31. Hijo, ¿cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo, pero no me conoces. Sí es cierto que estás conmigo, pero no me conoces. Y fíjate lo que le dice. Todas mis cosas son tuyas. Todo lo que le pertenece a Dios te pertenece a ti, por derecho, no porque te lo ganaste, por ser hijo. Qué tremendo Dios que quiso ser papá para que todo lo de él fuera tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos lo incluía él, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una historia que habla del corazón del Padre y de los dos tipos de los dos tipos de Omar que puedo decidir ser. El hijo que tiene claro la paternidad del Padre, o el hijo huérfano. ¿Quién quieres ser tú? Y te digo por qué quería hablar de esto para cerrar este año. Porque típicamente en estos cierres de año, pues comenzamos a pensar idealmente, ¿no?, tus planes para el siguiente año, ¿no? Yo te diría que ojalá y lo podamos llevar a cabo. Si te fue revelado algo en estas dos clases, que tu mayor propósito el próximo año sea que te sea revelada la paternidad de tu papá, para que dejemos de comportarnos como huérfanos. Centro de Vida Lomas, México como ciudad, como país, ya necesita ver a hijos de Dios comportándose como hijos, decidiendo como hijos, caminando como hijos, y dejar de ser los cristianos huérfanos con la pólvora mojada, todos acobardados, todos llenos de miedo, todos llenos de envidia, de comparaciones, de sentimientos de inferioridad. Le urge a nuestra ciudad, a tu familia, le urge que se levante el hijo y no el huérfano ya. Ese sería un gran propósito del 2023. Aprender a ser hijo y que te sea revelado tu papá, el corazón de tu papá. ¿Estás de acuerdo? ¿Te late o no? ¿Va? Imagínate a ti mismo siendo hijo, ya comportándote como hijo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse de la chamba la vez pasada? Para los que no estuvieron, les decía que yo era muy inseguro, era muy miedoso. Bueno, creo que Dios me lo ha quitado, me lo ha venido quitando en gran manera en mi vida. No digo que ya esté donde tendría que estar, pero nada que ver el de hoy con el de ayer, ¿no? Y yo estaba en esta empresa trabajando, una empresa muy grande, y me estaba yendo bien, gracias a Dios. Entonces, como me estaba yendo bien, y como yo estaba huérfano, es decir, no entendía que Dios era mi papá, pues no la quería regar, ¿no? O sea, en vez de entender que a mí me estaba yendo bien porque el Padre de buenas dádivas me estaba bendiciendo, yo creía que iba bien, pues casi por suerte, ¿no? Y como no la quería regar, pues cada vez que entraba a una reunión me daba miedo hablar. Y si la riego y me echan para atrás todo ¿no? Entonces iba caminando a esa junta, me acuerdo, en el pasillo, hasta me acuerdo del pasillo que iba hacia esa junta, y me acuerdo que yo iba pensando a mí mismo, diciéndome,
Imagínate que mi papá, refiriendo a mi papá Víctor, mi papá biológico, fuera el dueño de Nestlé, que era la empresa donde yo estaba, ¿no? Uy, qué padre sería, ¿no? No iría tan acalambrado como voy, ¿no? Y de una forma sobrenatural Dios habló al centro de mi ser, en mi corazón, y me dijo: yo soy el dueño de la empresa. Tú eres mi hijo, tu papá es el dueño de la empresa. Compórtate como hijo. Y de ahí mi carrera fue otra. Cuando entendí que sí, mi papá sí era el dueño de la empresa. Y que lo que estaba pasando no era casualidad, ni que yo era muy bueno o inteligente o esforzado. Que mi papá tenía esos planes para mí, que me fuera bien. Entonces empecé a caminar como hijo, a decidir como hijo, a dar mi opinión como lo haría el hijo del dueño. Así que, familia, a nuestras esposas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, necesitan que se levante el hombre que está entendido de su papá. No más orfandad en el 2023. ¿Te parece? Vamos a orar, ponte de pie, vamos a orar. Padre hermoso, así te oramos a ti. Padre, 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 gracias. Gracias, Padre. Espíritu Santo, revela esta palabra. Ya no más orfandad, espíritu inmundo de orfandad. La luz de la palabra ya te alumbró. Ahora entiendo por qué pienso lo que pienso. Ahora entiendo por qué hago lo que hago. Ahora entiendo por qué me da miedo lo que me da miedo y por qué me da envidia. Pura orfandad. Dice la palabra que todo lo que está oculto saldrá a la luz. Y hoy la palabra de Dios trajo a la luz la orfandad en nuestros corazones. Así que di conmigo: Señor Jesús, hoy renuncio a la orfandad. Renuncio a la orfandad. Echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de orfandad que se ha instalado en mi alma. A partir de hoy declaro con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es mi Padre. Mi Padre me ama, mi Padre me ampara, mi Padre me protege, mi Padre me provisiona de lo que necesito. Mi Padre también me castiga, pero con amor, no con ira, no con juicio. Mi Padre me ama, me corrige. Él se asegura que la trampa del cazador sea quitada. Mis pies no resbalarán, porque hay un papá que me cuida. Gracias, Padre. Recibo tu paternidad. Hoy recibo tu paternidad. Hoy creo en tu paternidad. Hoy la creo en el nombre de Jesús. Revélamela, Espíritu Santo. Séllala en mi corazón. Y a partir de hoy caminaré, hablaré, decidiré, sentiré como un hijo del Dios viviente. Gracias, Padre. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, familia.